La gracia y la paz de Cristo moren en sus corazones. Soy el hermano Elías, un estudio al Corán Sagrado. Al-Baqarah, la vaca. Quedamos en el versículo 7, ¿verdad? En el versículo 7 viene y dice, Dios ha sellado sus corazones y sus oídos y ha velado sus ojos y serán víctimas de un suplicio enorme. Una advertencia para todos aquellos que no creemos en la palabra de Dios o no creemos en la existencia de Dios, pues lo que nos espera es un suplicio enorme. El día final, dice. Y los que creemos en Dios, Dios ha sellado, el versículo dice, Dios ha sellado sus corazones y sus oídos y ha velado sus ojos y serán víctimas de un suplicio enorme. Ahí quedamos el domingo pasado, ¿verdad? Entonces, el verso 8 dice, entre la gente hay algunos que dicen, creemos en Dios y en el día final, pero en efecto ellos no creen, para que se cumpla lo que está escrito en la ley, en la Torah, ¿verdad? Que teniendo ojos, oídos no oiremos, teniendo ojos no veremos. De ahí que el maestro siempre terminaba diciendo, el que tiene oído que oiga, el que tenga entendimiento que entienda. Entonces el verso 8, pero en efecto ellos no creen. También para que se cumpla lo que está escrito en la ley, que dice Jehová, este pueblo de labios me honra, mas su corazón no es conmigo. El verso 9. O sea, también el verso 8, los que queremos tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. El verso 9. Piensan engañar a Dios y a los creyentes, pero en realidad no se engañan sino a sí mismos sin que ellos se den cuenta. Cuando nosotros rechazamos, ¿verdad?, la corrección, y pensamos que podemos engañar a Dios, o porque creemos que Dios ya fue humano y como fue humano, Él nos entiende a nosotros los humanos y podemos salirnos con la de nosotros, como dirían en Granada, ¿verdad? Pero en realidad, aquella persona que toma a Dios o busca a Dios solo para recibir beneficio es una persona digna de lástima. Porque ciertamente que hemos sido enseñados a que si damos un centavo, el Señor nos va a dar 200 pesos. Y a veces la mayoría de nosotros vamos con esa mentalidad que si damos un peso se nos van a convertir en 1000. Pero no nos damos cuenta que nos engañan. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, ¿verdad? Y mucho menos de que podamos comprar la salvación. Porque el Eterno dice, mía es la plata, mío es el oro. ¿Con qué me vas a honrar? Y otra vez más, el maestro de Nazaret le dice a Pedro, andate ahí a la orilla del río. El pescado que saques, abrirle la boca y sacarle un dracma.
y págale el impuesto tuyo y mío para que no hablen. El Eterno solo vino, le mandó a sacar un pecado y de ahí le sacó una moneda y pagó su impuesto y los impuestos de los demás. Entonces, dice el verso 9, piensan engañar a Dios. Y Pablo nos dice, Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembremos, ¿qué cosa es sembrar? Es decir, lo que nosotros creamos, pensemos o digamos, ¿qué significa el reino de Dios? Una cosa es nuestros pensamientos, otra cosa es los pensamientos de Dios, para que se cumpla lo que está escrito que dice, de la altura de la tierra al cielo, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si ya leemos en la Escritura que sus ojos escudriñan toda la tierra, si ya oímos que lo que hablemos, Él ya lo está escuchando y aún antes la intención que nazca en nuestro corazón, Él ya la sabe. ¿Cómo podremos engañarlo? ¿O cuál será nuestra justificación? ¿Verdad? Entonces, piensan engañar a Dios y a los creyentes. Es decir, habemos personas que detectamos que hay una doctrina errónea que se está enseñando y lo único que nos queda es obedecer cuando dice salir de entre ellos, pueblo mío, porque la doctrina no es conforme a lo que dicen las Escrituras. Pero ellos ya tienen su recompensa. Mía es la venganza, dice el Señor. Y Pablo vuelve a decir, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es que Pablo viene y dice que Dios no puede ser engañado, porque lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Sembramos viento, viento vamos a recibir. Sembramos con misericordia, vamos a recibir misericordia, para que se cumpla lo que está escrito. Bienaventurado el misericordioso, porque ellos alcanzarán misericordia. El verso 10 dice, y piensan engañar y a los creyentes, pero en realidad no se engañan sino a sí mismos, sin que ellos se den cuenta. Entonces, los días van, los días vienen. Creemos que dar un puñado de dinero nos va a librar de la ira venidera. Pero dice el Señor que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en nuestro corazón. El verso 10. Sus corazones están enfermos y Dios ha aumentado su enfermedad y ellos sufrirán un sacrificio doloroso a causa de sus mentiras. Sus corazones están enfermos repetimos a la palabra que leímos mientras predicábamos la Santa Biblia. Es que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro corazón va delante de Dios para adorarlo, para bendecirlo, para glorificarlo, por ser agradecido que me permitió contemplar el amanecer, por ser agradecido de que me da alimento, me permite llevarme un trozo de pan aunque sea seco, alimento, me permite en su misericordia beberme un vaso de agua, porque otros no tienen ni aún esto. Entonces, vos vas a adorar a Dios porque eres agradecido, te sientes agradecido, que no te pagó conforme a la maldad de tu corazón, antes te rodeó de misericordia, conforme a lo que está escrito en los profetas. ¿Ves? Entonces,
piensan engañar a Dios y a los creyentes. En este palabra piensan, podemos usar los engaños que el grupo Hamas, el grupo ISIS, los Al-Qaeda y esos grupos que engañan a los creyentes. Es decir, que les dice, si te matas, si te sacrificas, vas a tener un lugar preponderante delante de Dios. Y eso es mentira. Porque el mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no puede Dios mandar a matar a otro cuando Él dado a quebrantar su propia ley. Entonces, somos llamados a misericordia, a amar. Entonces, a los creyentes son esas personas, esos jóvenes, esas mujeres, esos hombres que creyeron que hacer eso, le creyeron a sus líderes que hacer eso es correcto delante de Él. Y aquí lo estamos leyendo que no es así. Se engañan a los creyentes, pero en realidad no se engañan sino a sí mismos. ¿Por qué se engañan a sí mismos? Porque lo que le prometieron, le están diciendo, es mentira. Y el que derrama sangre ya no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la otra. Por cuanto no tuvo misericordia, tampoco con él o con ella será hecho misericordia. Entonces, dice, sus corazones están enfermos. Están enfermos, les engañan. Le vuelvo a ¿qué es el yihad? Se habla en el mundo musulmán el yihad. ¿Qué cosa es el yihad? Yo ya leí el Corán Sagrado completo. No este que estoy aquí, sino uno más pequeño que lo tomé como libro de lectura, porque este para mí lo uso para escudriñar, comparar la Biblia con los evangelios con eso. Y es muy sagrado los dos para mí. Pero ya leí en el Corán Sagrado que Dios lo que nos da al narrarnos cuál será nuestra vida en el infierno es que a ver si nosotros tememos, porque ese día, llegando el día de la vida y la muerte y pasamos la línea, se terminó la oportunidad para nosotros, se terminó la esperanza, dejó de brillar ya, mientras cada día, si Dios nos permite ver el amanecer, la esperanza brilla sobre nuestras cabezas de que nosotros entremos a cuenta con el Eterno. Entonces sus corazones están enfermos, que le hacen creer que la guerra santa es ir a derramar sangre inocente. No, hermano musulmán, no te dejes engañar. La guerra santa es la guerra contra ti mismo, porque cuando vienes a ver los evangelios, nosotros entendemos y por primera vez conocemos que nosotros estamos constituidos de carne y de espíritu, para que se cumpla lo que está escrito y fue dicho por el maestro. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero adorar a Dios no es ir a matar niños. Adorar a Dios no es matarte tú mismo, porque en el Corán Sagrado se lee que dice, y hay algunos que se adelantan de su día, porque cada uno de nosotros tenemos un día fijo en que dejaremos de existir. Pero dice, en el Corán se lee que dice, hay algunos que se adelantan antes de su fecha. Y son esos los que se matan, que creyendo lo que se suicidan, que creyendo que se les va a terminar su dolor, su sufrimiento, se quitan la vida. El error más grande que puede cometer el ser humano.
Porque Dios en su inmensa misericordia te da largura de días para que tú te conviertas a Dios, no a los hombres. Entonces, dice el verso 10, sus corazones están enfermos. Entonces, el yihad es que nuestra misión es someter la carne al espíritu. ¿Por qué? Veamos, por sus frutos los conoceréis, dice el maestro en los evangelios. El fruto de la carne es el odio, resentimiento, enojo, ira, maledicencia, desprecio, odio y luego el deseo de derramar sangre. El fruto del espíritu, la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, el perdón, la benignidad, la paciencia, el amor. Entonces, esa es el yihad, esa es la guerra santa, que tú vas a luchar contra ti mismo si quieres alcanzar las promesas que están en el Santo Corán. Si quieres alcanzar las promesas que están en la ley, que llamamos el Viejo Testamento. Si quieres alcanzar las promesas que están en los libros iluminados, el Evangelio, los Evangelios. Esa es la lucha. No que tú vayas a agarrar un arma y vayas a matar, no. Me da tristeza oír noticias que los cristianos y los musulmanes se matan entre ellos mismos. Entonces, ¿dónde está su temor a Dios? ¿Dónde está su amor al prójimo? Porque si tú dices que amas a Dios, y no lo digo yo, sino que lo dice Pablo, que dice, si amas a Dios, que tú y aborreces a tu si aborreces a tu hermano al que ves, y dices que amas a Dios al que no ves, ¿cómo vas a amar a Dios entonces? Si Dios mismo te ha dicho, amaos los unos a los otros como yo os he amado, dice el maestro de Nazaret. Sus corazones están enfermos porque piensan otras cosas y creen que van a engañar a Dios, engañan a los hombres. Y Dios ha aumentado su enfermedad. Es decir, como eso ellos tienen en su corazón, entonces, para que se cumpla lo que dijo el Espíritu Santo por medio de Pablo, y Dios lo entregó a la depravado de su corazón. Y simplemente ya Dios los hace carne de las llamas. Para que, como está escrito en la parábola de la semilla, de las semillas. Ellos sufrirán un sacrificio doloroso a causa de sus mentiras. A los guías espirituales de los musulmanes que están en los gobiernos ahorita, en Afganistán, ahí en el Medio Oriente, los palestinos y todos ellos, pues. Y si ustedes supieran que son familiares, todos ustedes son familiares, porque todas las generaciones desaparecieron y solo las que quedaron, los rebuscos, como lo llama la Escritura, los que quedaron se mezclaron los unos con los otros. La simiente santa y se mezclaron. Así que todos son ustedes hermanos. De ahí que el maestro viene y dice que no hay peor enemigo que los de su propia casa. ¿Por qué? Porque son familias y se están matando los unos a los otros en vez de hacer uso de misericordia. El 11. Y cuando se les dice, no sembréis la corrupción sobre la tierra, ellos dicen,
nosotros somos correctores. Está hablando de los políticos, que dice, voy a pelear la corrupción, voy a rectificar todo esto aquí y allá, pero cuando llega es igual o peor. Porque cada político no va a pensar en vos. Te dice a vos, voy a hacerte esto, voy a hacer esto. Va a pensar primero en ellos y en sus familias, no en vos. A vos te va a tocar ir a labrar la tierra lo más duro que puedas, si acaso no escuchaste a tus padres. Y si eres dado a la avaricia, que no te conformas con lo que Dios te da con un trabajo, sino que tú quieres tener más. Y te vas a un trabajo, agarras otro trabajo y dices, tengo 4 trabajos. Y hay que descansar. Mejor es un puñado. Ya tienes comida para un día, pues come y descansa. Que eso es lo que Dios te ha mandado. Y de allí que nosotros tenemos que ser agradecidos. Y cuando se les dice, no sembréis la corrupción sobre la tierra, ellos dicen, nosotros somos correctores. El verso 12, ciertamente ellos son los corruptores, pero no se dan cuenta. ¿Ven? Cada ser comienza con algo bueno, ideas buenas, pero cuando ya está en el lugar que tiene que ponerlas por obras, la avaricia nace y comienza a agarrar, por ejemplo, que se paga por